En este caso nos está visitando Facundo Budassi, analista económico del CEPA Rosario y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Facundo, te presenté correctamente, bienvenido. Así es, Juan, muchas gracias. Bueno, gracias por visitarnos. No, de nada, de nada. Y en esta coyuntura, más que nada, es fundamental poder explicar lo que está pasando, ¿no? Con este tema de la dolarización, como bien lo dijiste, estamos en los inicios de una carrera presidencial y nosotros de CEPA creemos que el artilugio de lanzar la dolarización hacia el aire como una meta de campaña, como un objetivo de campaña para realizar por la ultraderecha, no es otra cosa que una engaña pichanga para la gente, ¿no? Porque si vemos la carrera política de Milei siempre va al descontento, ¿no? Dice lo que la gente quiere escuchar, que está cansado con la política, que son una casta, que el sueldo no alcanza, que el peso es una moneda despreciable, que el Banco Central hay que prenderlo fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la gente en un contexto donde el sueldo no alcanza, o muchas personas el sueldo no alcanza, con un 40% de pobreza, vos le decís, che, conmigo van a ganar en dólares. Claro. Y la gente va a decir, ah, buenísimo, vamos a ganar en dólares. Bueno, pero lo que esconde Milei, las luces que se proyectan sobre el discurso de Milei tiene sombras, y esas sombras esconden que una dolarización en realidad licuaría completamente el salario. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque vos para dolarizar una economía tenés que establecer una paridad primero de pesos con dólares. Claro. Es decir, tenés que chupar todos los dólares de la economía y igualarlos a la reserva que vos tenés en el Banco Central en dólares. Bueno, nosotros hicimos ahí un análisis en el informe de CEPA que dice, bueno, si reemplazamos toda la masa de pesos que circula en la economía, pero solamente el circulante, y el tipo de cambio tendría que ir a 2.800 o 2.800 dólares, 2.800 pesos por dólar, perdón, claro. Si vas por el IX y por depósitos, transformar todo en dólares, te va a quedar una devaluación de 10.000 pesos por dólar, ¿no? ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, que un salario que hoy está en 190.000 pesos, que al dólar oficial son 840 dólares, se licúe entre un 70 y un 90%. ¿Por qué es esto? Bueno, porque para dolarizar la economía y lanzar dólares al sistema, vos tenés que tener una paridad, tenés que estar en par, ¿no? A ver, ¿se puede lograr esto cómo entonces? Con una mega devaluación, una dolarización, o tomando crédito externo para fortalecer la reserva del Banco Central y poder lanzarla al mercado, ¿no? O al sistema económico. Ahora bien, Argentina hace el 2018 que está fuera del mercado internacional de crédito. Claro. Es decir, no recibimos más crédito externo. El único crédito que tenemos es el del fondo, porque de hecho el fondo viene a prestarte plata cuando nadie más lo hace. Claro. Yo te presto a menores tasas, pero te pongo condiciones para que vos puedas... Claro, para que puedas volver al mercado de capitales, supuestamente. Facundo, te quiero ir haciendo preguntas que se hace doña Rosa en la casa mientras está por almorzar, pone la mesa o los fideos para comer, o aquel que está manejando y dice, a ver, voy a escuchar, ¿qué es esto? Bueno, primero, quiero preguntarte cosas que le tratemos de traducir sencillamente, pero técnicas. Digo, ¿no está dolarizada hoy la economía argentina, teniendo en cuenta que hoy si el dólar se mueve todo? Sí, la economía argentina no está dolarizada, pero es una economía bimonetaria. Donde circulan dos monedas diferentes, ¿no es cierto? De hecho, somos el tercer país con más dólares físicos en la gente, después de Estados Unidos y algunos de la Unión Europea, no recuerdo bien, pero somos el tercer país con mayor dólares físicos. Que están abajo del colchón. Están abajo del colchón, o están invertidos, están en el sistema. Pero están circulando por la economía. Está el billete físico, está acá. Entonces sí, tenemos un gran problema de dolarización que tenemos que empezar a descalzar, ¿no es cierto? Y una dolarización total no lo va a hacer a eso, no lo va a permitir. Y lo peor aún es que, volviendo a esto que yo decía de que para tener dólares frescos tenés que tomar crédito o devaluar, queda otra opción que todavía es más cruel y que ya lo vivimos en los 90 con el 1 a 1. ¿Que cuál es? Sostener esa dolarización a raíz de ventas de empresas públicas. Claro, es privatizar. Decir, privatizar empresas públicas. Porque vos necesitas dólares, tener dólares en el banco para mantener todo el circulante. Bueno, si no tenés crédito, ya devaluaste. ¿Y qué te queda para seguir alimentando eso? Empezar a vender empresas públicas. Claro, privatizar. El 1 a 1, ese chorro de guita que mantuvo al 1 a 1 estable durante casi 10 años, vino de las privatizadas. O sea, la privatización de YPF permitió que el 1 a 1 se estire un poco más en el tiempo, ¿no? Claro. Ahí está, entraste a algo y tocaste un tema que quiero preguntarte, porque, bueno, ya voy a comentar, le cuento a la audiencia, ya voy a hacer un breve análisis un poco de lo que fue el discurso 70 y pico de minutos de Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer,
lo comentaba con Facundo y el equipo en la previa, sinceramente creo que sigo pensando que es el cuadro político más importante de mucho tiempo en la Argentina, por algo de su liderazgo político. Después nos pueden gustar y podemos discutir sus políticas, sus ideas, sus pensamientos, pero como líder político y cuadro político indudablemente está fuera de la discusión, fuera totalmente de la discusión, creo yo, por lo menos. Y también habló del 1 a 1. Digo, esta idea, porque hay dos cuestiones con Milei. La idea de la dolarización, por allí alguno le trae a la memoria el 1 a 1, y además ese parentesco que hace en la idea de tirarle flores o decir, che, qué bueno lo de Cavallo, que también fue el padre del 1 a 1. Digo, en esta idea de Milei de dolarizar, ¿está esa posibilidad también? Mirá, yo creo que Milei tira esta dolarización porque hace lo que siempre hizo desde que apareció en la escena pública, es intentar correr la discusión hacia la derecha. Entonces, el día que te devalúen o te hagan una mega devaluación, vos vas a decir, bueno, por lo menos no es una dolarización. Mirá, te cuento algo. Esta semana estuve en una reunión, en un webinar que armó Cavallo, la Universidad de Itela, y estaba hablando Cavallo en ese webinar. Y Cavallo dijo que dice, la dolarización no hubiese sido buena nunca. De hecho, de la convertibilidad tendríamos que haber salido en el 97. Era solo un momento para estabilizar la economía y después salir. Es decir, que al mismo Cavallo, el padre de la criatura de la convertibilidad, está diciendo que la dolarización no es un buen negocio. Claro. Mirá, en la postimeria de la convertibilidad, o sea, apenas salimos de la convertibilidad, cuando tuvimos la devaluación asimétrica, antes de esa devaluación, la UIA y la CGT se enfrentaron al discurso dolarizador. Pensá, qué extraña combinación, la UIA y la CGT juntos, propugnando en contra de la dolarización, porque la UIA y la CGT comprendieron esto, que iba a licuar los salarios y que a la industria nacional la iba a hacer añicos, si había un shock externo, como el que pasó en el 99, que Brasil devaluó su moneda, y la industria nacional se volvió más cara en términos de Brasil, y te destruye la empresa local, ¿no es cierto? Entonces, en competitividad, la dolarización tampoco es buena, o sea, ni para los empresarios ni para los trabajadores. ¿Quiénes propugnaban por la dolarización ahí, en ese momento? Bueno, eran las privatizadas, que tenían servicios públicos, servicios le iban a cobrar en dólares, y algunas partes del sistema bancario, ¿no? Pero la dolarización es una vuelta atrás y a una toma colonial, ¿no es cierto? A un sistema colonial de moneda. Es decir, ¿cuándo un Estado es soberano? Bueno, cuando tiene libre derecho y posibilidad de ejercer todas sus políticas. Bueno, si vos sacás la política monetaria y usás la política monetaria de un banco que no solo es independiente del gobierno, que eso se puede discutir, si queremos un banco independiente o no independiente, pero sino que no está en la Argentina. O sea, tu banco va a ser la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto es la cuestión de eliminar el Banco Central que piensan, ¿no? Es completamente una locura, pero no solo eliminarlo en términos de que no incida en la política, que la política no lo incida al Banco Central, la política interna, sino es extranjerizar el Banco Central. O sea, cuando Estados Unidos tenga una crisis de liquidez o cuando Estados Unidos tenga un aumento de inflación como tenemos ahora, Estados Unidos va a subir la tasa de interés y no le va a importar lo que pase en Argentina. No importa si la empresa argentina no necesita una suba de tasa de interés, supongamos. ¿Qué es lo que le está pasando a Ecuador? Ecuador quedó empantanado en esa dolarización en la que no pudo chupar, la sociedad no pudo chupar toda ese viento de cola de los 2000, ¿no es cierto? Del 2000 al 2010 creció mucho la economía ecuatoriana, pero lo que vemos es que el salario no creció, se mantuvo estable. Por lo tanto, la dolarización lo que estamos viendo que hace es solidifica la estructura social. Olvídate del ascenso social, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí está donde yo te iba a consultar porque, o mejor dicho, te iba a puntualizar esta idea de pegarse a lo que pasa en la economía de Estados Unidos, que ya fracasó en varios países. O sea, o por lo menos vemos que está fracasando. Dijiste bien el caso de Ecuador, que es lo más cercano. Claro, exactamente. Aparte, no hay ningún país de industrialización media como en Argentina, porque Argentina no es un país subdesarrollado, sino que es un país semi-industrial que consume el 70% de lo que produce. No hay ningún país en el mundo que haya hecho una dolarización, que ya haya relegado a eso, ¿no es cierto? Y además, ¿qué vamos a hacer? Una dolarización en un contexto donde el mundo se está desdolarizando. O sea, llegamos tarde. En los 90 te creo, bueno, en los 90... la Unión Soviética había caído, era libertad para todo, democracia para todo, Estados Unidos como pope del mundo. Hoy tenemos bloques económicos que le empiezan a competir a Estados Unidos, que el dólar se está replegando, y que empieza a aparecer el yuan, el euro, como monedas de cambio mucho más competitivas en algunos sectores, ¿no es cierto?
Entonces, tomar una dolarización en un momento en que el dólar se está replegando, nadie dice que va a desaparecer el dólar porque obviamente no va a desaparecer, pero que va a tener que compartir la hegemonía con otras potencias y eso es muy probable. Nosotros ahora vamos a tomar la dolarización, nos vamos a alinear directamente, o sea, en un cambio geopolítico mundial, nos vamos a alinear a Estados Unidos. Bueno, igual hay otras cuestiones que lo vamos... Por ejemplo, solamente hasta acá yo escucho a Milei solamente hablar de esto, porque el resto de los candidatos de la oposición al gobierno de hoy también están en las antípodas, ¿no? Están en la otra vereda, digamos, de esta idea. Te pregunto por los mercados, porque los mercados dan la sensación que ya están en modo electoral. Digo, por todo lo que pasó, sobre todo esta semana, pongo acá, especulo, pongo allá, armo una corrida. Bueno, da la sensación, ¿cómo analizan los mercados ustedes? Bueno, en respectiva a la corrida esta semana, se fundamentó mucho en que, bueno, el dólar agro no comenzó bien, sino que se estimaban 5.000 millones de dólares, fueron 2.000 y pico y medio, por ahí, dicen que va a ser. Entonces, Argentina tiene una escasez de dólares que el dólar agro que no le funcionó, o no estaba funcionando. Y después, como vos decís, corredora o agencia de bolsa como Max Capital, el viernes, bueno, durante el fin de semana, mandaron un mail a sus inversores, que son muchos inversores extranjeros, diciendo que el lunes Argentina iba a devaluar un 50%. ¿No? Massa detectó eso, judicializó el tema, Max Capital pidió razón, pero la escasez relativa de dólares y el anuncio de una sociedad de bolsa muy importante, asociada a núcleos económicos muy importantes, es decir, que Argentina va a devaluar, empezó a estallar la corrida, ¿no es cierto? Y el gobierno se tuvo que aferrar con uña de dientes para frenarla. Creo que un buen activo de Massa es que logró frenarla y que ahora lanzó esta campaña de empezar a pagar con yuan en nuestras importaciones de China, que de China importamos el 21% de nuestro insumo, vienen de China, insumo intermedio. Nosotros exportamos algo del 8% a China, o sea que tenemos un mercado comercial muy asiduo, es nuestro segundo o tercer socio comercial, depende del mes y lo que pasa en los negocios, pero está en el top 3 de socios comerciales, después de Brasil. Entonces, despegar al dólar de la ecuación es una buena medida para intentar frenar las corridas, ¿no? Y otra medida que el ministro y junto con el directorio del Banco Central empezaron a llevar adelante ayer fue subir la tasa de interés de referencia, ¿no? Claro. Está bien, es una medida que quizás te enfríe un poco la economía, porque aumentás la tasa también a la que vos prestás dinero. Pero bueno, ¿qué hace? Que subir a la tasa de referencia al 91% hace que toda esa presión que había sobre el dólar, para que los tipos querían poner la guita en el dólar para asegurarse la corrida, hace que sea más rentable ponerla en el LELIQ o en plazo fijo, ¿no es cierto? Entonces eso va a descomprimir un poco por el momento y mientras se mantenga esta contextura, esta esencia, esta musicalidad, va a hacer que la presión afloje un poco y el dólar empezó a caer un poquito, ¿no es cierto? De todas maneras hubo, dos cosas. Hubo una devaluación desde que comenzó el año, sobre todo a hoy, y a mí me cuentan de que va a seguir esa idea, por lo menos van a tratar, obviamente, no sé qué dicen sus estudios, pero van a tratar de sostener, pero va a haber una devaluación un poco más de acá a fin de año. Eso lo tienen, ¿no? Sí, el tipo de cambio se va devaluando a medida del guarismo inflacionario para no retrasarse tanto, pero lo que trata de evitar el gobierno es una mega devaluación que transfiera ingresos completamente. Que sería el doble, ahí sería el doble de lo que hoy tenemos, claro, ¿no? Ahí se podría ir a, no sé, lo va a decir 1.000 el mercado, pesos, digamos. 900, claro, 600, sí. Eso le va a poner un techo a alguien, ¿no? Que es lo que le terminó pasando a Alfonsín, ponele. Que le doblaron la mano de los mercados y apareció una hiperinflación. Bueno, el gobierno lo que está haciendo es devaluamos de acuerdo a la inflación un poquito, no hacen una mega devaluación porque eso va a ser una transferencia enorme de recursos. Ahora, trayendo el tema de la dolarización, ¿no? Para hacer la dolarización tenés que mega devaluar. Bien. Cuando vos mega devaluás, lo que va a aumentar son los precios de los alimentos, los precios de los servicios, un montón de precios que afectan al salario. ¿Cómo hace para que eso no pase si vos te ves en un contexto en el que sí o sí tenés que hacer una mega devaluación? Bueno, aumentar retenciones y aumentar controles para desacoplar los precios internacionales de los locales. Claro. Ahora, Milei no lo veo muy propenso a poner retenciones, ¿no es cierto? Entonces, la liquidez del salario y la transferencia de ingresos de un sector a otro va a ser fenomenal. No sé si te gusta o no, sí, y vuelvo a lo mismo, generalmente hay funcionarios o hay dirigentes que pueden gustar más o menos, pero hay cosas que por allí marcan, que quedan y trascienden más allá de la ideología. Melconian, si te digo Melconian.
Melconian. Primero, ¿qué te parece? Porque tengo una frase de Melconian para compartir. Melconian, él mismo se dice que es un médico generalista, que no es especialista en nada, sino que analiza la estructura del país y va viendo dónde pueden saltar las enfermedades. Mira, es una persona que estuvo mucho tiempo en el Estado, o sea, ¿desde cuándo viene? En el fin de los 80, más o menos para acá. No es de mi gusto político, claro, no comparto las mismas ideas, pero yo creo que es una persona que... ¿Lo reconoces? Claro, cuando la oposición, o sea, cuando Cristina lo llamó a juntarse y a sentarse a charlar sobre la economía que venía, el tipo fue, habló, después dijo, che, me matan porque estoy tratando de... Bueno, a ver, ideológicamente vamos a estar separados siempre. Lo que sí hay que determinar distintos consensos que nos permitan hacer una Argentina viable y previsible. Y podés compartir algunos conceptos. Algunas cosas se pueden compartir. Por ejemplo, dijo, te cuento lo que dijo, una frase que la quiero compartir y charlarla y tirarla. La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés 3 cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos, no se puede dolarizar. Ni siquiera es ideológico, dijo. Claro. No se puede, no está en la Es real, ¿no? Es real. Lo que dice, más allá bueno, de ahí coincidimos. Claro. Pero no hay condiciones materiales para hacerlo. Claro. ¿Qué va a hacer? O una mega devaluación, o tomar crédito que no tenés, o vender empresas públicas. ¿A dónde gana la Argentina ahí? Esa es mi pregunta. ¿Cómo ganamos ahí? Y sin tener moneda propia. Claro. ¿Cómo ganamos? ¿Qué industria gana ahí? ¿Cómo nos vemos competitivos ante el mundo? Si Brasil devalúa, ¿cómo devaluamos nosotros? ¿Que vamos a comprar insumo brasilero? Que está bien, somos socios comerciales, pero también compite la industria de San Pablo, compite con la nuestra. Totalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos también una discusión muy importante, ¿no? Sí. Dos o tres cosas, y con este cierro sé que tenías un tiempo limitado, entiendo yo, por lo que me dijo la producción, pero quiero 2 o 3 cuestiones. Una, ayer habló, cuando habló Cristina Fernández de Kirchner en este acto en La Plata, dijo, más allá de las ideologías, de los pensamientos, tenemos que sentarnos, ponernos de acuerdo qué hacemos con la economía y sobre todo con el dólar. Exactamente. Interesante el discurso ayer de Cristina, que llamó un consenso. Claro. Siempre le critican que no llama consenso. Bueno, llamó un consenso y dice, hagamos un consenso para discutir qué hacemos con la divisa. Cristina lo dijo, no me interesa que hablemos de la educación pública, si ustedes tengan la postura que quieran con la educación, pero hablemos de la divisa, de cómo vamos a hacer para que Argentina tenga un tránsito más o menos estable durante los gobiernos, y no que venga un gobierno y abra el mercado de capitales y arranque un periodo de bicicleta financiera voraz que termine con el Fondo Monetario, que termine con las divisas drenándose otra vez a Estados Unidos, porque, a ver, el Fondo Monetario nos está sacando el ahorro a todos los argentinos. O sea, estamos pagándole el fondo, todo lo que nosotros laburamos, todos los días, todos los meses, todos los años, estamos yendo parte de nuestro ingreso, de nuestro ahorro, al Fondo Monetario. ¿Y por qué? ¿Era necesario hacerlo? Con toda esa fuga de divisas que hubo, ¿no se podría haber hecho una planificación estructural, autopistas, ferrocarriles? Porque vos decir, el endeudamiento no está mal. O sea, yo me endeudo, los países que hacen se endeudan, invierten en su infraestructura y con los ingresos nuevos de la infraestructura, o sea, con la ganancia en productividad que el país tiene, puede pagar las deudas. Claro. Pero si vos tomas una deuda para hacer una bicicleta financiera y después no te queda nada, tenés que pagar con sangre, sudor y lágrimas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer un consenso en divisas. Decir, che, las divisas van a ser para esto, para desarrollar el país, para intercambiar bienes y servicios y para pagar deudas que sean reproductivas, no deudas financieras, ¿no es cierto? Cierro con esto, Facundo. Estamos charlando con Facundo Budassi, analista económico del CEPA Rosario. En la semana seguramente te has reunido con algunos amigos, vecinos, te has encontrado con gente y te ha dicho, te ha preguntado más a ustedes que son especialistas en el tema, che, ¿qué hago? Hay 2 o 3 opciones. Digo, por ejemplo, uno de los grupos. Tengo que sacar un crédito. ¿Qué hago? ¿Es momento? ¿No es momento? O aquel que tiene un peso, o hasta, bueno, alguno que tiene un dólar, digo, ¿qué hago con eso? ¿Lo pongo en plazo fijo? ¿No lo pongo? ¿Lo invierto? En los 2 escenarios, ¿qué recomendación le podemos dar? Mirá, si podés, ¿no? Sí, vamos a hacer un poquito de docencia. De docencia, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, primero con el ahorro. Bueno,
A ver, el gobierno tomó esta medida para desinflar la demanda de dólares aumentando la tasa. Es decir, que si vos pones un plazo fijo hoy, el plazo fijo te rinde 7,47% mensual. Si la inflación se mantiene por menos de ese guarismo, la del mes que viene, porque empieza a correr ahí, bueno, vas a ganar mejor que teniendo dólares, y si el dólar se mantiene estable, vas a ganar mejor que teniendo dólares, sería, claro, en ese sentido. O sea, ahora te conviene tener un plazo fijo y renovarlo todos los meses. Entonces, cuando vos lo renovas todos los meses durante 12 meses, si se mantienen estas condiciones, ¿no? Aclaremos, va a tener una tasa de 140% anual. Es un montón, es por arriba de la inflación. Plazo fijo en peso, ¿no? Claro. Sí, peso. Y bueno, y para el que quiera tomar crédito, está muy complicado por el tema de que subieron las tasas, ¿no? Pero hay entidades nacionales que tienen tasa de crédito subsidiada, como es el Banco Nación. Yo diría que si vos sos un empresario o si sos una persona que tiene Banco Nación, que aproveche las tasas del Banco Nación, porque son tasas del 60% anual con una inflación del 100%. O sea, claro, es una tasa que va por debajo y que está bien, el Estado está buscando incentivar la inversión e incentivar el consumo, ¿no es cierto? Claro. Y me parece muy bien. Así que para tomar crédito, Banco Nación, quizá Banco Privado va a ser un poco más difícil. Va a estar complicado. Gracias, Facundo. Gracias a vos, Juan, por invitarme. Bueno, y por supuesto vas a volver a charlar de otros temas que son importantes, porque creo yo lo puntual, lo más importante de la agenda política, por lo menos nacional, va a ser la economía. Gracias. Cuando quieras, compañero. Bueno. Facundo Budassi, charlando con nosotros, bueno, analista económico y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Dame